Hola, ¿qué tal estás? Aquí el narrador nocturno, y antes de que te acomodes, toma un instante para apagar las luces, ponerte cómodo, y dejar que el silencio de la noche te envuelva. Si disfrutas de los relatos que despiertan la imaginación mientras el mundo duerme, recuerda dejar tu like y suscribirte. También puedes contarme en los comentarios desde donde me escuchas y qué hora es allá donde estás. Me gusta imaginar cada punto del mapa iluminado por una historia compartida. También puedes comentar con qué historia, leyenda o mito te gustaría dormir la próxima vez. Ahora, me gustaría transportarte a los rincones más ocultos del tiempo, entre mitos, sueños y ecos del pasado. Deja que mi voz te acompañe mientras la noche hace su trabajo, y poco a poco, te conduce hacia el descanso. Los dragones en el mundo, símbolos eternos de la humanidad. Desde los albores de la conciencia humana, antes de que existieran las ciudades y los templos, cuando los hombres aún caminaban descalzos sobre la hierba alta de los mitos, una figura colosal se alzaba en la imaginación de todos los pueblos: el dragón. Ningún otro ser fantástico ha tenido una presencia tan universal, tan persistente y tan profundamente arraigada en la mente del ser humano. El dragón existe en China y en Escandinavia, en Mesoamérica y en Mesopotamia. Habita las páginas de la Biblia, los poemas nórdicos, los códices mayas y los sueños febriles de alquimistas medievales. Es monstruo y dios, protector y destructor, símbolo del caos y de la sabiduría suprema. Y, más allá de su forma, alada, serpenteante o escamada, el dragón representa algo que trasciende cualquier cultura: la dualidad infinita del ser humano frente a la naturaleza, frente a lo desconocido, frente a sí mismo. El origen del mito. Antes de la escritura, los humanos observaban los cielos y los relámpagos con reverencia y temor. De la tormenta, del rugido del trueno y del brillo serpenteante del rayo surgió quizá la primera chispa del dragón. Era el eco del miedo ancestral a las fuerzas que no se podían dominar. Algunos investigadores creen que los huesos de dinosaurios desenterrados en la antigüedad pudieron alimentar esas visiones. Criaturas gigantes, reptilianas, de bocas llenas de dientes. Pero reducir al dragón a un simple malentendido fósil sería empobrecerlo. El dragón no nació de un error, sino de una intuición. El hombre primitivo comprendió, sin palabras, que el universo es vasto, poderoso y ambiguo, y necesitó un símbolo para representarlo. Así el dragón se convirtió en la encarnación de lo sagrado y lo temible a la vez. Los dragones en la mitología griega, los guardianes del caos y del orden. En la mitología griega, el dragón no es simplemente una criatura fantástica. Es una fuerza primigenia, un eco del caos anterior a los dioses, una encarnación de lo incontrolable que persiste bajo el nuevo orden del Olimpo. Los griegos lo llamaron dracón, una palabra que en su origen significaba mirar fijamente, el que ve. En ese matiz etimológico hay una verdad profunda. Los dragones griegos no son ciegos monstruos de fuego, sino seres que observan, que guardan, que conocen. Son testigos del paso del tiempo, guardianes de los límites sagrados entre el mundo humano y lo divino. A diferencia del dragón medieval o del oriental, el dragón griego rara vez vuela. Se arrastra, se enrosca, repta en torno a fuentes, árboles o montañas. Es una serpiente gigantesca, una fuerza telúrica, profundamente ligada a la tierra. Representa lo que precede al orden olímpico, lo que existía antes de Zeus y sus leyes, antes de la luz. En ellos habita el rastro del caos original, y por eso, derrotarlos o apaciguarlos no es solo un acto de heroísmo, es una metáfora del triunfo del cosmos sobre la oscuridad. Los orígenes. El dragón como eco del caos. Según Hesiodo, en los albores del universo solo existía el caos, del cual nacieron Gea, la tierra, y Tártaro, el abismo. De esa simiente oscura surgieron seres monstruosos, algunos con forma de serpientes gigantes, los dracontes. La serpiente, en Grecia, era símbolo de la vida que se renueva, del ciclo eterno, pero también del peligro que acecha en lo profundo de la naturaleza. Así, el dragón se convirtió en un emblema de las fuerzas arcaicas que los dioses olímpicos debían dominar para imponer el orden cósmico. El primero y más temible de todos fue Tifón,
hijo de Gea y Tártaro, concebido como venganza contra Zeus. De su cuerpo nacieron innumerables serpientes, y su rostro ardía con fuego. Era tan alto que su cabeza rozaba las estrellas y sus brazos se extendían de oriente a occidente. De sus muslos surgían anillos serpentinos que giraban sin cesar. Cuando Tifón rugía, todos los dioses huían aterrados. Solo Zeus lo enfrentó, y de su batalla surgió la tormenta, relámpagos, huracanes, montañas desgarradas. Finalmente, Zeus lo derrotó arrojándole el monte Etna encima. De su cuerpo encadenado, dicen, aún brota el fuego que incendia Sicilia. Tifón es el arquetipo del dragón griego, una fuerza abismal que representa tanto la destrucción como la energía creativa de la tierra. No es casual que de su unión con Equidna, mitad mujer, mitad serpiente, nacieran muchos de los monstruos más célebres de la mitología: la hidra de Lerna, el dragón de la Cólquide, Ladón, la serpiente de Delfos y el dragón que guardaba el vellocino de oro. Todos ellos, descendientes de esa línea primordial, simbolizan una herencia del caos que el hombre, a través del mito, intenta comprender y vencer. La hidra de Lerna, el monstruo inmortal. Entre todos los hijos de Tifón y Equidna, la hidra de Lerna es quizá el dragón más emblemático. Habitaba en los pantanos de Argólida, donde el aire mismo era venenoso. Su cuerpo era serpentino, y de su cuello brotaban múltiples cabezas que se regeneraban cada vez que eran cortadas. Una de ellas era inmortal. Era el segundo trabajo de Heracles, el héroe que debía purificar el mundo de los monstruos. La lucha fue feroz. Heracles descubrió pronto que no bastaba con la fuerza, cada golpe engendraba nuevos enemigos. Entonces su sobrino Iolao prendió fuego a unas antorchas y cauterizó los cuellos decapitados, impidiendo su regeneración. Finalmente, Heracles arrancó la cabeza inmortal, la enterró bajo una roca y mojó sus flechas en la sangre del monstruo, tan tóxica que más tarde le costaría la vida. La hidra es una alegoría transparente. Los males de la humanidad se multiplican cuando se los combate sin sabiduría. Es el símbolo del conflicto entre la violencia y la inteligencia, entre la fuerza bruta y la razón. En su veneno habita la paradoja de la existencia: lo que mata también puede otorgar poder. Heracles vence al dragón, pero queda marcado para siempre, como si el conocimiento obtenido tuviera un precio inevitable. Ladón, el guardián del jardín de las Hespérides. Otro de los grandes dragones griegos es Ladón, el guardián de las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Este jardín, situado en el extremo occidental del mundo, era el lugar donde el cielo y la tierra se tocaban. Las manzanas, regalo de Gea a Hera, concedían la inmortalidad. Para protegerlas, la diosa colocó allí a Ladón, una serpiente colosal de 100 cabezas que nunca dormía. Cuando Heracles llegó en busca de las manzanas como parte de su 11º trabajo, se enfrentó a Ladón. En unas versiones lo mata con una flecha envenenada, en otras, engaña al titán Atlas para que sea él quien recoja el fruto. De cualquier modo, el dragón vuelve a caer ante el héroe solar. Pero su muerte no es olvido. Hera, compasiva o rencorosa, lo inmortaliza entre las estrellas como la constelación del dragón. Ladón representa el umbral entre el mundo mortal y el divino. Su vigilancia es el eco del antiguo principio según el cual ningún hombre puede poseer la eternidad sin enfrentarse al guardián del límite. Cada cultura tiene su dragón que custodia el árbol de la vida. Ladón es la versión helena de esa verdad universal. Pitón y el oráculo de Delfos. En el corazón de Grecia, bajo el monte Parnaso, yacía otro dragón célebre, Pitón, una serpiente gigantesca nacida del barro húmedo de la tierra. Era guardián del antiguo oráculo de Gea en Delfos. Pero cuando Apolo, joven dios de la luz y la armonía, llegó al mundo, encontró aquel lugar dominado por el hedor de la bestia. Con su arco de plata, el dios abatió a Pitón y fundó su propio santuario sobre las ruinas del monstruo. El asesinato de Pitón simboliza el triunfo del orden solar sobre las fuerzas oscuras y telúricas de la adivinación primitiva. El oráculo de Apolo reemplaza al de la tierra, y el dragón, vencido, se convierte en parte del nuevo equilibrio. Sin embargo,
El dios debía expiar aquel crimen sirviendo como pastor durante un tiempo, porque incluso en la victoria sobre el caos hay culpa. El dragón es sagrado, y su sangre alimenta los cimientos del nuevo templo. El dragón de la Cólquide y el vellocino de oro. En la leyenda de Jasón y los argonautas aparece otro descendiente de Tifón, el dragón de la Cólquide, guardián del vellocino de oro. Este dragón nunca dormía y estaba enroscado alrededor del árbol donde pendía el trofeo, símbolo de la realeza y la sabiduría. Ni la espada ni el valor podían vencerlo. Solo Medea, hija del rey Eetes y hechicera poderosa, logró adormecerlo con conjuros y hierbas mágicas para que Jasón pudiera apoderarse del vellocino. Aquí el dragón vuelve a ser guardián del conocimiento, pero su derrota ya no llega por medio de la fuerza, sino de la astucia y la magia. Medea encarna el poder femenino que entiende y manipula lo oculto. El dragón no muere, solo duerme, porque el conocimiento que guarda no puede ser destruido, solo robado temporalmente. Dragones menores y metamorfosis. Existen otros muchos dracontes en la mitología griega. El que custodiaba el manantial de Ares y fue muerto por Cadmo, quien luego sembró sus dientes y vio nacer a los espartos, los hombres armados de la tierra, la serpiente de Delfos que vigilaba el ombligo del mundo, el dragón de Troya que devoró a Laocoonte y sus hijos por desafiar a los dioses. Cada uno de ellos repite el mismo patrón, un guardián vencido o apaciguado, una fuerza natural sometida a la voluntad divina o heroica. Sin embargo, los griegos no concebían al dragón solo como enemigo. En muchos mitos, los héroes mismos son transformados en serpientes o adquieren su sabiduría. Cadmo, tras fundar Tebas, es convertido en serpiente como recompensa o castigo. Asclepio, el dios de la medicina, está rodeado por serpientes que simbolizan la curación y el renacer. La serpiente dragón, al mudar su piel, evoca la inmortalidad a través de la transformación. El sentido filosófico del dragón griego. El dragón griego es una figura ambigua, un símbolo del ciclo eterno de destrucción y creación. Representa las fuerzas de la naturaleza que los dioses deben ordenar, pero también el conocimiento que el hombre necesita para evolucionar. Los héroes que los enfrentan, Heracles, Cadmo, Apolo, Jasón, no luchan solo contra un monstruo, sino contra su propia ignorancia, su temor a lo desconocido, su destino. Derrotar al dragón, en el mito helénico, significa someter la energía caótica del mundo y convertirla en poder espiritual. Pero, a diferencia de otras tradiciones, la mitología griega nunca olvida que ese caos es necesario. Tifón no desaparece, duerme bajo el Etna. La hidra renace en el veneno. Pitón se convierte en cimiento del oráculo. La muerte del dragón no es el fin del mal, sino su transformación en equilibrio. En ese sentido, los dragones griegos no son criaturas de fantasía, sino símbolos de un orden cósmico en constante tensión. Son los límites del universo donde el hombre se enfrenta con lo indomable. Y en esa lucha eterna, los griegos reconocieron una verdad que sigue viva hasta hoy, que el ser humano solo crece cuando se atreve a mirar al abismo, y el abismo, con ojos de serpiente, le devuelve la mirada. Los dragones en la mitología nórdica, guardianes del abismo y del destino. En el universo áspero y tempestuoso de la mitología nórdica, los dragones no son solo bestias, sino potencias vivas que encarnan el destino, la corrupción y el eterno retorno de la muerte. En un mundo donde los dioses sabían que su fin estaba escrito, el dragón se alzaba como el recordatorio implacable de que toda creación debe caer. Las llamas que brotan de su aliento no simbolizan únicamente destrucción, sino la verdad de que el fuego consume, purifica y renueva. Los dragones nórdicos son hijos de la oscuridad y del frío, pero también del oro y de la sabiduría oculta bajo la tierra. No vuelan sobre los cielos como los de Oriente, sino que habitan lo profundo, las raíces del mundo, las cavernas donde el oro brilla con luz maldita, los abismos donde el tiempo se disuelve. En ellos no hay misericordia ni redención, solo la certeza de que la naturaleza y el hombre comparten un mismo destino, el de ser devorados por la serpiente del fin. El mundo y la serpiente cósmica. En el corazón del cosmos nórdico se encuentra Yggdrasil, el fresno gigantesco que sostiene los 9 mundos.
Entre sus raíces y ramas se extienden dioses, hombres, gigantes y espíritus. Pero también hay algo más, una serpiente que roe sin descanso sus raíces, símbolo del desgaste eterno del universo. Esa criatura es Nidhogg, el roedor del odio. Vive en Niflheim, el reino helado y sombrío, y se alimenta de los cadáveres de los condenados. Nidhogg no es un monstruo malvado en el sentido moral, es una ley natural. Representa la descomposición que hace posible la renovación. Mientras roe las raíces del árbol del mundo, un águila se posa en su copa, y entre ellos vuela una ardilla, Ratatosk, llevando mensajes de burla y discordia. Así, el ciclo entre la destrucción y la vida se perpetúa. La existencia misma depende de ese equilibrio entre el veneno y la savia, entre el dragón que corroe y el árbol que resiste. Sin embargo, el papel de Nidhogg no termina allí. En el Voluspa, el poema visionario de Leda, se profetiza que en el día del Ragnarok, el fin del mundo, Nidhogg saldrá del abismo batiendo sus alas, llevando sobre su espalda los cuerpos de los muertos. Es el último vuelo del dragón, un vuelo de ruina, pero también de liberación, pues tras la catástrofe, un nuevo mundo surgirá de las aguas. En ese sentido, Nidhogg es el fuego que limpia el universo de su corrupción para permitir el renacer. Jormungand, la serpiente del mundo. Aún más imponente que Nidhogg es Jormungand, la serpiente de Midgard, hijo del dios Loki y de la giganta Angrboda, fue arrojado por Odín al océano que rodea el mundo de los hombres. Allí creció tanto que terminó mordiéndose la cola, encerrando el mundo entero en un círculo perfecto. Jormungand es, literalmente, el límite del mundo conocido, el horizonte que separa lo humano de lo infinito. Su existencia es una paradoja. Mientras permanece dormido en el fondo del mar, el orden se mantiene. Pero si alguna vez su cola se suelta, el mundo terminará. Así está escrito en las profecías de Leda Mayor. Cuando llegue el Ragnarok, Jormungand se alzará de las profundidades y su veneno envenenará el cielo. En la costa lo esperará su enemigo eterno, Thor, el dios del trueno. Su enfrentamiento es una de las batallas más icónicas de toda la mitología nórdica. Thor ya había intentado capturarlo en el pasado, durante una travesía con el gigante Ymir. Llevó como carnada la cabeza de un buey y pescó al monstruo, que emergió del mar con los ojos llameantes y el océano hirviendo a su alrededor. El dios levantó su martillo Mjolnir para asestar el golpe final, pero Ymir, temeroso del fin del mundo, cortó la línea, y Jormungand se hundió de nuevo entre las olas. En el Ragnarok, el duelo se completará. Thor matará a la serpiente con su martillo, pero solo dará 9 pasos antes de caer muerto por su veneno. Ambos mueren, y con ellos muere el equilibrio del cosmos. En esta escena resuena una verdad fundamental para los nórdicos. Incluso los dioses no pueden escapar al destino. El dragón no es solo su enemigo, sino su destino encarnado. Jormungand, al rodear el mundo, representa la totalidad, el ciclo sin fin del tiempo. Su cuerpo circular recuerda al Ouroboros, el símbolo antiguo de la serpiente que se devora a sí misma, y que los nórdicos reinterpretaron como una imagen de la fatalidad. El universo está atrapado en su propio ciclo de creación y destrucción. En la boca del dragón está el principio y el fin de todas las cosas. Fafnir, el dragón del oro y la maldición. Si Nidhogg y Jormungand son dragones cósmicos, Fafnir es un dragón humano, nacido del deseo y de la corrupción del alma. Su historia, narrada en la Volsunga Saga y en los Eddas, es una de las más profundas reflexiones sobre la codicia y la pérdida de la humanidad. Fafnir era originalmente un enano, hijo del rey Ereimar. Cuando su hermano Regin y el dios Loki mataron accidentalmente a su padre, Fafnir reclamó para sí el tesoro maldito que poseía, el oro de Andvari, robado a un ser feérico. Sobre ese oro pesaba una maldición: quien lo posea será devorado por su propia avaricia. Fafnir, cegado por el deseo, se retiró a un desierto y se transformó en dragón para proteger su tesoro. Allí permaneció, vigilante, dormido sobre su riqueza, hasta que el héroe Sigurd llegó a enfrentarlo. Regin, el hermano de Fafnir, instruyó a Sigurd para que cavara un foso y esperara al dragón.
Cuando este pasó, Sigurd lo atravesó con su espada, Gram, bañándose en su sangre. De inmediato, una chispa de sabiduría se encendió en él. Comprendió el lenguaje de los pájaros, quienes le advirtieron de la traición de Regin. Así, Sigurd mató a su maestro y tomó el oro, pero con él también la maldición. Fafnir representa la corrupción espiritual que el poder y la riqueza infligen sobre el alma. Su transformación en dragón no es física, sino moral, el hombre que se convierte en bestia para proteger lo que lo devora. Es la metáfora perfecta de la avaricia humana. A diferencia de los dragones cósmicos, que simbolizan fuerzas naturales, Fafnir es un espejo del interior del hombre. Su tesoro no es solo oro, sino el peso del ego y del deseo. La historia de Sigurd y Fafnir influyó profundamente en la literatura posterior, especialmente en el Cantar de los Nibelungos germánico y en las obras de Tolkien. En el Hobbit, Smaug es un descendiente espiritual de Fafnir, el dragón que duerme sobre su oro, la voz de la codicia encarnada. Pero el mito nórdico es más oscuro. En él no hay héroe puro ni victoria limpia. Quien mata al dragón se contamina con su sombra. El simbolismo del dragón nórdico. Los dragones de la mitología nórdica encarnan las tres dimensiones esenciales del cosmos: lo telúrico, lo oceánico y lo interior. Nidhogg roe las raíces del árbol del mundo, representa la corrupción inevitable que acompaña toda existencia material. Jormungandr rodea el océano del mundo, simboliza el ciclo del tiempo, la fatalidad que encierra a los dioses y a los hombres. Fafnir, en cambio, vive dentro del corazón humano. Es el dragón del alma, la enfermedad moral que nace de la codicia y el orgullo. Los tres son aspectos de un mismo principio, el poder que destruye y preserva al mismo tiempo. En los mitos nórdicos, el dragón no se derrota para instaurar un orden eterno, se enfrenta sabiendo que el orden caerá de nuevo. Por eso, los héroes nórdicos luchan con la conciencia del fracaso. Su valor no radica en la victoria, sino en la dignidad con la que enfrentan el destino. El dragón, en ese sentido, es la manifestación más pura del WYRD, la urdimbre del destino. No se le odia ni se le venera, se le acepta como parte inevitable del tejido del mundo. Cuando Thor mata a Jormungand y muere envenenado, cuando Sigurd atraviesa a Fafnir y hereda su maldición, lo que se celebra no es el triunfo, sino la experiencia del límite. Filosofía del fuego y del abismo. El imaginario nórdico concibe al dragón como el guardián del conocimiento prohibido, del oro oculto, del fin del mundo. Pero ese conocimiento es peligroso, quien lo posee se quema. Por eso el fuego del dragón no es solo literal, sino espiritual. Es el fuego del deseo, del poder y de la revelación. Los dragones custodian tesoros porque los tesoros representan lo que el hombre anhela sin comprender. Y sin embargo, el fuego también purifica. Cuando llegue el Ragnarok, los dragones y las serpientes desatarán su furia y el mundo arderá. Pero de las cenizas surgirá una nueva tierra, verde y pura, donde los dioses renacidos recordarán con asombro lo que fue destruido. Así, el dragón, destructor del mundo, se convierte en su creador involuntario. En la visión nórdica, todo final lleva implícito un comienzo. Nidhogg no deja de roer porque su tarea es necesaria. Si el árbol del mundo no muriera, no podría renacer. El dragón, por tanto, es la manifestación del eterno ciclo de muerte y regeneración. El eco del dragón. Los dragones nórdicos no desaparecieron con el fin de los mitos. Su figura sobrevivió en las sagas, en los escudos vikingos, en las proas de los barcos talladas como cabezas de serpiente, símbolo de protección y de poder. Aún hoy, en Islandia y Escandinavia, se encuentran runas y estelas donde el dragón se enrosca en forma de espiral, devorando su cola, el mundo contenido en sí mismo. En ellos resuena una filosofía más profunda que la del simple combate. El dragón no es el mal que hay que erradicar, sino la oscuridad que hay que comprender. Porque, para los nórdicos, todo lo que nace está condenado a morir, y toda muerte es una promesa de renacimiento. El dragón es el guardián de esa ley, la voz del abismo que murmura al héroe: atrévete, aunque sepas que caerás. Y así, entre el rugido del trueno y el frío de los mares del norte,
Los dragones siguen respirando. No en los cielos, sino en la tierra, en los sueños de los hombres que todavía sienten la llamada del destino. Los dragones en la mitología celta. En las tierras brumosas del norte, donde el viento silba entre colinas cubiertas de brezo y los ríos susurran antiguas melodías, los dragones no son criaturas del olvido ni de la superstición. Son espíritus vivos, guardianes del alma de la tierra, sombras titánicas que respiran en los sueños del mundo celta. Donde los griegos vieron monstruos que custodiaban tesoros y los nórdicos vislumbraron serpientes del fin del mundo, los celtas percibieron algo más profundo, una fuerza que latía con el pulso mismo del universo. En su cosmovisión, el dragón, Draig en galés, Draigean en irlandés antiguo, no era símbolo del mal, sino una manifestación del poder primordial. Era el eco del fuego que duerme bajo la roca, la corriente invisible que da vida al bosque, la tempestad que sacude las montañas. El dragón no habitaba fuera del hombre, sino dentro de él. Representaba la energía vital, el aliento del espíritu y la conexión entre los reinos de lo visible y lo invisible. El pueblo celta no temía al dragón. Lo veneraba. Lo reconocía como un guardián de los lugares sagrados, protector de fuentes, colinas y valles. Allí donde el terreno parecía vibrar con una energía extraña, una corriente telúrica, un punto de poder, decían que el dragón dormía bajo la tierra. De esa creencia nació la idea de las líneas del dragón, Dragon Lines, caminos invisibles que cruzan el mundo como venas de energía, conectando menires, dólmenes y círculos de piedra. Los antiguos druidas, guardianes del saber, buscaban esas corrientes para levantar sus templos y realizar sus rituales, sabiendo que allí la voz del dragón se oía más clara. El dragón era, por tanto, una encarnación de la tierra misma, un símbolo de soberanía y fertilidad, de poder y equilibrio. No era casual que en las leyendas celtas los reyes verdaderos fueran aquellos capaces de dominar o comprender al dragón, porque quien controla el dragón interior, decían, gobierna en armonía con las fuerzas del cosmos. Entre los pueblos britanos, la figura del dragón se alzó como emblema de identidad. En la tradición galesa, el Idraig Goch, el dragón rojo, se convirtió en símbolo del país y de su espíritu indomable. Su origen se remonta a una profecía antigua recogida en el Mabinogion, la colección de mitos y cuentos más venerada del folclore galés. En ella se narra la lucha entre dos dragones, uno rojo y otro blanco, cuyas batallas hacían temblar el suelo y secaban los ríos. El rey Vortigern, atormentado por los temblores que destruían sus fortalezas, buscó consejo en los sabios, quienes le dijeron que debía encontrar el origen de aquella furia. Así descubrió un lago subterráneo donde, entre vapores, los dos dragones se enfrentaban en una lucha eterna. El dragón blanco representaba a los sajones invasores, el rojo, al pueblo britano. Cuando el joven Merlín interpretó la visión, anunció que el dragón rojo vencería y el pueblo de Britania se alzaría de nuevo. Desde entonces, el Idraig Goch ondea en el estandarte de Gales, recordando que la identidad de un pueblo es tan antigua y poderosa como el fuego del dragón que la protege. Pero más allá de las islas, en las brumas de Irlanda y Escocia, los dragones adoptaron otras formas. Allí eran serpientes gigantes, guardianes de tesoros encantados o lagos misteriosos. Se decía que sus ojos contenían el conocimiento del más allá y que solo los héroes bendecidos por los dioses podían enfrentarlos sin perecer. Sin embargo, derrotar a un dragón no era destruirlo, era absorber su fuerza, reconciliarse con el caos, integrar el fuego en el alma. En muchas leyendas celtas, los dragones están estrechamente ligados al agua y al cielo, los dos espejos del mundo espiritual. Los ríos eran sus sendas, los lagos sus puertas, y el firmamento su morada. Algunas tradiciones escocesas hablan de dragones que surcaban el aire al amanecer, marcando con su vuelo el cambio de estación. Otros relatos, más antiguos aún, los asocian con los guardianes de la sabiduría druídica, pues se creía que el dragón podía ver más allá del tiempo. El dragón celta no tenía una forma fija. A veces aparecía como serpiente alada, otras como un gran reptil sin alas, o incluso como un espíritu luminoso que se desplazaba entre los mundos. Era, en esencia,
una metáfora del cambio perpetuo, de la metamorfosis interior. Como el fuego que consume y renueva, el dragón simbolizaba la destrucción necesaria para el renacimiento. En los relatos de Cornualles, por ejemplo, el dragón aparece asociado a los caballeros cristianos que llegaron a las islas, convirtiéndose en símbolo del viejo paganismo frente a la nueva fe. Sin embargo, la mitología celta nunca lo concibió como enemigo del hombre, sino como una parte de él que debía comprenderse, no suprimirse. Así, en el mito de Yud y Yéfelis, el dragón rojo es apaciguado mediante sabiduría y compasión, no con violencia. La dualidad entre el dragón rojo y el blanco también encierra un simbolismo más profundo, la eterna lucha entre la vida y la muerte, entre el orden y el caos, entre lo visible y lo oculto. Pero ambos dragones son necesarios, ambos mantienen el equilibrio del mundo. El pueblo celta comprendía que la armonía no nace de la ausencia de conflicto, sino de su constante movimiento. Por eso, el dragón es la figura del ciclo vital, del eterno retorno. En los rituales druidas, el fuego y el agua, símbolos gemelos del dragón, eran invocados para representar el equilibrio entre los elementos. Se decía que el fuego del dragón iluminaba la mente del sabio, mientras su agua purificaba el alma del guerrero. Cada llama encendida en los festivales de Beltane era una ofrenda a esa fuerza invisible, una manera de mantener viva la conexión con el mundo espiritual. El dragón celta, entonces, no es una criatura de fantasía, sino un espejo del alma humana. Su fuego simboliza la pasión, el valor y la inspiración, su vuelo, la libertad del espíritu, su mirada, la sabiduría ancestral que observa sin juzgar. Es un recordatorio de que el poder no proviene del dominio sobre otros, sino del conocimiento de uno mismo. Cuando los romanos llegaron a las islas y luego los cristianos levantaron cruces sobre los viejos altares de piedra, el dragón fue relegado al papel de bestia infernal. Pero en las canciones del pueblo, en los símbolos tallados sobre los menhires y en el escudo de los reyes, su fuego nunca se apagó. Aún hoy, el Idraig Goch ondea sobre las montañas de Gales, no como un monstruo derrotado, sino como un espíritu que sigue respirando en el corazón de la tierra. Porque para los celtas, el dragón no era un enemigo que debía ser vencido, sino un maestro que debía ser escuchado. En su rugido estaba la voz del mundo. En su fuego, la chispa que une a los hombres con los dioses. Y en su vuelo, la promesa eterna de renacimiento. El dragón celta no pertenece al pasado. Vive en cada tormenta, en cada volcán dormido, en cada alma que busca su propio poder interior. Es la fuerza que recuerda que la destrucción y la creación son un mismo acto, que la oscuridad y la luz danzan eternamente, y que la verdadera sabiduría consiste en aceptar ambos rostros del fuego. Y así, cuando el sol se oculta sobre las colinas y el viento susurra entre los robles antiguos, dicen que el dragón despierta, no para destruir, sino para recordarnos que el alma del mundo aún arde, que la magia no ha muerto, que bajo la superficie de la tierra, el dragón sigue respirando. Los dragones en la mitología mesopotámica. Antes de que los hombres escribieran con pluma o espada, cuando la tierra aún era un océano de sombras y murmullos, los dragones ya existían. No en los cielos, sino en el corazón de la creación. En las tierras fértiles entre el Tigris y el Eufrates, donde el barro dio forma a los primeros dioses y la humanidad nació del soplo de lo divino, los dragones fueron los primeros símbolos del caos, de la fuerza primordial que precede al orden. En la antigua Mesopotamia, los dragones no eran simples monstruos, eran el lenguaje vivo con el que el universo hablaba sobre sí mismo. En las tablillas de arcilla de Same, Acadia y Babilonia, el dragón aparece como un eco de las aguas primordiales, un vestigio de la noche eterna anterior a los dioses. Era el rugido que antecedió a la palabra, la corriente que daba forma al tiempo. En esas narraciones, el dragón no tiene aún alas ni fuego, su poder no viene del aire ni del aliento, sino de las profundidades. Es el monstruo acuático, la serpiente infinita, la madre de todos los dioses. Su nombre es Tiamat. Tiamat no es solo un dragón, es la encarnación del caos cósmico. Antes de los hombres y de los dioses, ella existía junto a su consorte Apsu,
el dios de las aguas dulces. Juntos formaban la totalidad del mundo, lo salado y lo dulce, lo visible y lo oculto. De su unión nacieron los primeros dioses, pero también la discordia, porque del caos nacen todas las cosas, y en su interior germina inevitablemente la rebelión. Los dioses jóvenes, impetuosos, alteraron la quietud del cosmos, y Apsu decidió destruirlos para restaurar la calma. Pero los dioses lo mataron antes. Entonces Tiamat, enloquecida por la ira y el dolor, engendró legiones de monstruos para vengarse, serpientes con colmillos de veneno, dragones alados, escorpiones gigantes, toros colosales. Ella misma adoptó la forma de un dragón, vasto como el horizonte, de cuerpo recubierto de escamas que brillaban como el metal fundido. Su rugido hizo temblar los cielos. Su aliento, cargado de fuego y sal, encendió los mares. Fue entonces cuando surgió Marduk, el dios de la tormenta, elegido por los demás para enfrentarse al caos. Armado con un arco, una red de vientos y un rayo, Marduk se enfrentó a Tiamat en la más antigua de las batallas divinas. El combate resonó en los cielos, la luz contra la oscuridad, el orden contra el abismo. Cuando la red atrapó a Tiamat, Marduk disparó su flecha y la atravesó. Su cuerpo se desgarró, y de sus restos el dios formó el universo. Con una mitad hizo el cielo, con la otra, la tierra. Su sangre mezclada con barro dio origen al hombre. Así, del cuerpo de un dragón nació el mundo. Pero el mito no habla solo de creación. Habla de equilibrio. Tiamat no es destruida por completo, porque su esencia, el caos, sigue latiendo bajo la superficie de las cosas. Sin su fuerza, el cosmos perdería movimiento. Sin su oscuridad, la luz carecería de sentido. En cada tormenta, en cada ola del mar, en cada sombra que se alarga al caer la tarde, el espíritu de Tiamat respira. Ella no fue vencida, fue transformada. En ese gesto violento de Marduk hay una lección que la humanidad olvidó demasiado pronto, que el orden se erige sobre los restos del caos, y que todo nacimiento implica una muerte. El dragón, símbolo de Tiamat, no representa el mal, sino el poder salvaje de la creación. En su vientre dormía el universo, en su furia, la semilla del cambio. Por eso los sumerios y babilonios no eliminaron la figura del dragón tras la victoria de Marduk. La conservaron. La inscribieron en piedra, la pintaron en muros, la hicieron estandarte de reyes y guardianes de templos. Porque sabían que el dragón era necesario, el recordatorio de que todo orden necesita su sombra, y todo dios su reflejo oscuro. De esta herencia nació otra criatura, Mususu, el dragón serpiente de Babilonia, guardián del templo de Marduk. Su cuerpo era una amalgama de fuerzas opuestas, escamas, garras de león, patas traseras de ave, cola de serpiente. Tenía cuernos, cresta y una lengua bífida que hablaba en fuego. Mususu no era un monstruo de destrucción, sino un símbolo de poder sagrado, de la unión entre lo divino y lo terrenal. Su imagen se alzaba en los muros de la puerta de Istar, en la antigua Babilonia, como emblema de la autoridad real y la protección divina. El dragón, que antes fue caos, se convirtió así en guardián. De la oscuridad que engendra, el fuego que protege. Esa metamorfosis refleja la profunda sabiduría mesopotámica, el reconocimiento de que las fuerzas del caos, cuando se comprenden, pueden volverse aliadas. El mismo dragón que amenazó el cosmos se transformó en su custodio. No se le destruye, se le honra, porque lo que fue peligroso puede ser también sagrado, si el alma aprende a escuchar su rugido. Otras figuras dracónicas habitan los mitos mesopotámicos, como la serpiente de Ningiscida, dios de la vegetación y de las puertas del inframundo, representada como un dragón alado que simboliza la regeneración y la conexión entre el cielo y la tierra. Su imagen, dos serpientes entrelazadas ascendiendo por un eje, anticipa símbolos que el mundo heredaría milenios después, desde el caduceo hasta las representaciones alquímicas del equilibrio universal. El dragón, en estas tierras, no era solo fuerza bruta, era sabiduría, ciclo, renacimiento. Incluso en el Enuma Elish, el poema babilónico de la creación, la figura del dragón se mantiene ambigua. Tiamat es caos,
pero también matriz. Sin ella, el universo no existiría. La mitología mesopotámica nunca nos ofrece una respuesta moral definitiva. El dragón puede ser destructor y creador, guardián y enemigo, madre y abismo. Pero siempre es poder. Y en esa ambigüedad, los antiguos vieron la verdad más profunda del cosmos, que la vida surge de la tensión entre opuestos. Filosóficamente, el dragón mesopotámico representa la dualidad de la existencia, la eterna danza entre el orden y la entropía. En las ciudades que se alzaron sobre los desiertos, los hombres aprendieron que construir es también desafiar la destrucción, que cada templo erigido es una batalla contra la arena, y que cada amanecer trae consigo el eco del caos primigenio. Así, los dragones de Mesopotamia no son simples bestias mitológicas. Son metáforas vivas del poder cíclico del mundo. En los relieves de Babilonia, los dragones aparecen siempre junto a los dioses, nunca por debajo. Son sus acompañantes, sus manifestaciones, sus sombras. Y esa visión influiría en todas las culturas posteriores. Los dragones del Antiguo Testamento, las serpientes del Génesis, las criaturas del Apocalipsis, todos beben del mismo río antiguo que nace en las tierras del Éufrates. Si Tiamat simboliza el origen, Mususu simboliza la transformación. Entre ambas figuras se despliega todo el pensamiento mesopotámico sobre la existencia. El mundo surge del caos y se sostiene sobre el control de esa energía primordial. Pero el dragón nunca desaparece del todo. Habita en los márgenes, en los desiertos, en los sueños. Porque el caos no se destruye, se equilibra. Y tal vez por eso, incluso miles de años después, los dragones de otras civilizaciones, de China, de Persia, de Europa, conservaron la esencia de Tiamat, la unión entre destrucción y creación, entre fuego y agua, entre vida y muerte. La mitología mesopotámica fue la primera en darle forma al misterio, y el dragón, su símbolo eterno, sigue recordándonos que toda estructura, todo orden, toda vida nace de un rugido en la oscuridad. El dragón mesopotámico no nos invita a temer, nos invita a recordar que el universo no es un edificio de piedra, sino un río en movimiento, que el fuego y el agua se necesitan para existir, y que, en el fondo, cada ser humano es un hijo del caos, un fragmento de Tiamat caminando sobre la tierra que fue su cuerpo. El dragón duerme en todos nosotros, esperando que el alma, alguna noche, se atreva a escucharlo. Los dragones en la mitología china, el símbolo del equilibrio cósmico. En la antigua China, donde el cielo y la tierra se miran como dos espejos infinitos, el dragón no nació del miedo, sino de la contemplación. No fue un monstruo, ni una sombra, ni una amenaza. Fue, y sigue siendo, el latido del universo. El dragón chino, Lon, no ruge en las cavernas ni escupe fuego destructor. Se eleva entre las nubes, fluyendo con la misma gracia que el viento. Es el espíritu del cambio, el ritmo del cosmos, la encarnación viva de la armonía entre todas las cosas. Desde los primeros reinos, el dragón fue símbolo de poder, sabiduría y equilibrio. Pero su poder no era violento, no nacía del dominio, sino de la unión con el orden natural. El dragón representa la fuerza que no se impone, sino que comprende. Así como el agua vence a la piedra sin destruirla, el dragón chino simboliza el poder de la suavidad, la paciencia y la fluidez. Es el Tao hecho forma, el camino que todo lo abarca, la corriente invisible que sostiene al mundo sin necesidad de imponerse sobre él. En la cosmogonía china, el dragón es un ser de los cielos y de las aguas, mensajero entre los elementos. Habita las nubes, gobierna las lluvias, hace brotar los ríos y fecunda la tierra. Su presencia marca el pulso de las estaciones. Cuando se despierta, la primavera renace. Cuando duerme, el invierno domina. Su cuerpo, largo como el curso de un río, está formado por partes de 9 animales: ojos de demonio, cuernos de ciervo, boca de toro, cuerpo de serpiente, escamas de pez, garras de águila, orejas de vaca, melena de león y bigotes de gato. Cada uno de esos rasgos representa una virtud o una fuerza natural, como si el dragón fuera la suma viviente de la creación. El dragón chino es una criatura de síntesis.
En él se unen los contrarios, el cielo y la tierra, el fuego y el agua, el poder y la serenidad. Por eso su imagen se asocia al equilibrio del yin y el yang, las dos energías fundamentales del universo. El dragón pertenece al yang, lo activo, luminoso, masculino, celeste. Su contraparte, el fénix, Fenghuan, encarna el yin, lo receptivo, oscuro, femenino y terrestre. Juntos forman la danza eterna de la dualidad. Donde el dragón se eleva, el fénix desciende, donde uno da movimiento, el otro da sentido. Así, el dragón no es solo símbolo de poder, sino de armonía entre los opuestos. Es el mediador entre la fuerza y la calma, entre lo humano y lo divino. A diferencia de los dragones occidentales, que suelen representar el caos o el mal, el dragón chino es siempre un símbolo de bendición. Es la lluvia que fertiliza los campos, la niebla que acaricia las montañas, la corriente que da vida a los pueblos. Su aparición en los sueños o en los augurios era signo de buena fortuna, un anuncio de prosperidad y renovación. El pueblo lo veía como guardián del orden natural y protector de la vida. En las dinastías antiguas, su figura se convirtió en emblema de la autoridad imperial. El emperador era llamado Hijo del Dragón, y su trono, el Trono del Dragón. Pero el poder que simbolizaba no era tiránico, representaba la virtud del gobernante que mantiene el equilibrio del mundo, que gobierna como el dragón, sin violencia, guiado por la armonía universal. El dragón chino no devora, no custodia tesoros, no teme al hombre. Es el hombre quien debe elevarse hasta su nivel espiritual para comprenderlo. Por eso, en los templos y las antiguas pinturas, el dragón aparece siempre ascendiendo entre nubes o espirales de niebla, no porque huya, sino porque trasciende. Representa el espíritu humano cuando se libera de sus cadenas terrenales, cuando deja de luchar contra el mundo y comienza a fluir con él. El dragón no conquista, transforma. Su vuelo no rompe el aire, lo eleva. En la filosofía taoísta, el dragón es el símbolo por excelencia de la energía vital, el Yi, esa fuerza invisible que circula por el universo, y por cada ser, se manifiesta en el movimiento del dragón. De hecho, las formas de arte y meditación chinas, desde el tai chi hasta la caligrafía, intentan reproducir su fluidez, movimientos circulares, respiración ondulante, ritmo continuo. El sabio taoísta aspira a volverse como el dragón, flexible, silencioso, inmortal. Porque quien aprende a moverse con él y deja de oponerse al curso de la vida, se convierte en parte de ella. El dragón es también el espíritu del agua, y el agua, en el pensamiento chino, simboliza la sabiduría. El agua no tiene forma, pero adopta todas. No resiste, pero vence. Así es el dragón, su poder está en su adaptabilidad. No teme el cambio, lo encarna. Donde los hombres ven contradicción, el dragón ve flujo. En él, el caos no es desorden, sino movimiento natural del cosmos. Filosóficamente, el dragón chino encarna el principio de unidad en la diversidad. Su cuerpo combina elementos de todos los seres, pero no hay conflicto en su forma. Cada parte coopera con las otras en armonía. Es el símbolo viviente de que la multiplicidad no es opuesta a la unidad, sino su expresión más profunda. Así es el universo, según el pensamiento chino, una danza de fuerzas distintas que se complementan para mantener el equilibrio. El dragón es el rostro de esa danza. También representa la trascendencia del ego. En muchos relatos, los héroes o sabios que alcanzan la iluminación se convierten en dragones o son llevados por ellos al cielo. Esa transformación simboliza el abandono de las limitaciones humanas y la fusión con el orden cósmico. Convertirse en dragón es dejar de ser una gota y volverse el océano. El dragón, entonces, es el destino del alma que ha comprendido la naturaleza de las cosas. En las antiguas crónicas, se dice que los dragones viven en el mar del este y ascienden al cielo con las tormentas. Cuando las lluvias llegan, es porque el dragón ha movido su cola. Cuando los rayos iluminan la noche, es su rugido. Pero esas imágenes, más que descripciones literales, son metáforas del equilibrio natural. El dragón no controla la lluvia, es la lluvia.
No lanza rayos, es el rayo. En la visión china, no hay separación entre el símbolo y la realidad, ambos son reflejos del mismo principio universal. Por eso, en cada relámpago, los antiguos veían una enseñanza, que el mundo no se sostiene por el enfrentamiento de los elementos, sino por su armonía invisible. El dragón chino no pertenece a la noche ni al día, sino al espacio que los une. Es el movimiento perpetuo, la respiración del mundo. Es la imagen del hombre sabio que no busca dominar la naturaleza, sino comprender su ritmo. Y en ese sentido, el dragón es también una enseñanza moral. Nos recuerda que el verdadero poder no consiste en resistir, sino en fluir, no en poseer, sino en ser parte, no en imponerse, sino en comprender. Donde el pensamiento occidental ve una lucha entre el hombre y el universo, la visión china, a través del dragón, ve una comunión. No hay monstruos que derrotar, solo energías que equilibrar. No hay dioses que castigar, solo ciclos que respetar. El dragón no amenaza a la humanidad, la invita a despertar. Así, cuando el dragón asciende entre las nubes en los festivales, cuando sus cuerpos de seda y fuego serpentean por las calles bajo los tambores, los hombres no lo veneran como a un dios lejano, sino como a una parte de sí mismos. Cada movimiento del dragón es el eco del cosmos, cada giro, una enseñanza. Porque en el fondo, el dragón no está en el cielo ni en el agua, está en el corazón del hombre que ha aprendido a escuchar la música secreta del mundo. El dragón chino no muere, no duerme, no desaparece. Él es el aliento del universo. Y mientras haya equilibrio en el cielo y en la tierra, su espíritu seguirá danzando entre las nubes, recordándonos que la sabiduría no es dominar el fuego, sino aprender a ser parte de su luz. Los dragones en la mitología japonesa, guardianes del agua y del alma. En el silencio de los templos cubiertos de musgo, donde el sonido del agua es oración y el viento parece hablar en voz baja con los árboles, habita el dragón japonés, Ryu, espíritu del agua y del cielo, señor de las lluvias, guardián de lo invisible. No es una criatura de fuego ni de ruina, sino de equilibrio y misterio. Su cuerpo largo y ondulante recuerda al curso de los ríos, su mirada, al brillo cambiante de la luna sobre el mar. Es el eco del antiguo dragón chino, pero transformado por el alma japonesa, más introspectivo, más melancólico, más ligado a la naturaleza efímera que define la sensibilidad del archipiélago. El Ryu japonés es una figura que respira en el corazón mismo del paisaje. Su origen se disuelve entre los reflejos de los lagos y las montañas cubiertas de niebla. A veces, se dice que duerme bajo los volcanes, esperando el momento en que la lluvia deba regresar. Otras, que vive en los fondos del océano, en un palacio de jade y perlas, rodeado de peces luminosos y corrientes que susurran plegarias. Siempre está allí, pero no se deja ver. Su poder no necesita mostrarse, porque el dragón japonés es presencia sin forma, una fuerza que el alma siente antes de comprender. Como en China, el dragón japonés representa el agua, pero no solo como elemento físico, sino como símbolo espiritual. En el sintoísmo, todo lo que fluye tiene un espíritu, un kami, y el dragón es uno de los más antiguos y poderosos. No hay río, cascada o lago que no tenga su dragón protector. Se dice que cuando el agua brilla con una luz extraña o el viento levanta una ola súbita, es que un dragón ha despertado. Su movimiento trae fertilidad y abundancia, pero también destrucción si el equilibrio se rompe. Así, el rayo encarna la dualidad esencial de la naturaleza, vida y muerte, calma y tempestad, creación y disolución. A diferencia del dragón occidental, que exhala fuego y representa el caos o el pecado, el dragón japonés no es enemigo del hombre, sino su espejo. Su poder está en comprender el flujo del mundo, no en oponérsele. Dominar al dragón no significa vencerlo, sino sintonizar con su energía, con el pulso del agua, con el ritmo del universo. En eso, el dragón japonés no enseña a conquistar, sino a fluir, no a imponer, sino a escuchar. Los textos antiguos describen distintos tipos de dragones, algunos benévolos, otros terribles. En el Kojiki y el Nihon Shoki, los libros más antiguos de la mitología japonesa, aparecen historias donde el dragón es tanto protector como destructor.
Uno de los más célebres es Yamata no Orochi, el dragón de 8 cabezas y 8 colas que devastaba las tierras hasta ser vencido por el dios Susanoo, hermano de Amaterasu, la diosa del sol. Orochi era una fuerza desbordada de la naturaleza, el torrente salvaje, la inundación incontenible, el desequilibrio del mundo. Pero incluso en su derrota, su cuerpo dio origen a nuevos símbolos. De su vientre, Susanoo extrajo una espada sagrada, la Kusanagi no Tsurugi, que pasaría a ser uno de los 3 tesoros imperiales de Japón. De la violencia del dragón nació la justicia, de la furia, la protección. Así enseñaba la naturaleza su lección eterna, del caos nace la armonía. Sin embargo, la mayoría de los dragones japoneses no son demonios, sino dioses del agua y guardianes de los cielos. Uno de los más venerados es Ryujin, el rey dragón del mar. Su palacio, el Ryuguyo, se alza en el fondo del océano, hecho de coral y oro, iluminado por perlas tan grandes como lunas. Desde allí gobierna las mareas y las lluvias, rodeado de tortugas, peces y sirvientes dragón. Según las leyendas, Ryujin posee una joya mágica llamada Tait Yuel, Kanyu y Manyu, capaz de controlar el flujo de las mareas. Con una orden, el mar se retira, con otra, regresa. En sus manos, el océano respira. El mito de Ryujin no solo narra el poder del agua, sino también la relación del ser humano con lo invisible. En una de las historias más conocidas, el pescador Urashima Taro salva a una tortuga y es llevado al palacio submarino del dios dragón. Allí vive días de esplendor y calma, pero cuando decide volver a la superficie, descubre que han pasado siglos. Al abrir la caja que Ryujin le dio como despedida, una advertencia que no debía abrir, el tiempo se desborda y el hombre envejece en un instante. En esta leyenda, el dragón no castiga, enseña. El agua es el reflejo del tiempo, y quien intenta retenerlo se disuelve con él. El dragón japonés, como el espíritu del agua, no tiene dueño. A veces, ayuda, a veces, desaparece. Puede dar lluvias o provocar tormentas, pero siempre actúa en armonía con el equilibrio universal. En su silencio hay sabiduría, una lección sobre la impermanencia y la humildad ante lo natural. En la estética japonesa, el dragón es símbolo del ma, ese espacio vacío que da sentido a todo lo que existe. No es el protagonista, sino el aliento entre las cosas. A menudo, los monjes budistas lo veneraban como símbolo de iluminación súbita, comparando el despertar espiritual con el surgimiento del dragón entre las nubes. En los templos zen, el dragón aparece pintado en los techos de los salones principales. Si uno se sitúa justo debajo de su cabeza y aplaude, el sonido parece resonar desde dentro del cielo, como si el dragón respondiera. No es un truco, es una metáfora. El eco simboliza la conexión entre el hombre y lo divino, entre el instante y la eternidad. El dragón no es solo pintura, es presencia viva. El ryu japonés también refleja el ideal del bushi, el guerrero. En el código del samurái, el dragón representa el dominio de sí mismo, la templanza que precede al poder. Por eso muchos clanes lo adoptaron como emblema, no por su ferocidad, sino por su sabiduría. Un samurái debía ser como un dragón que se oculta bajo las aguas, fuerte, pero invisible, preparado, pero tranquilo, en paz, aunque capaz de despertar con furia si el deber lo llama. En la vida cotidiana, el dragón fue protector de templos, aldeas y cosechas. Los campesinos le ofrecían sake y arroz antes de la temporada de lluvias, pidiéndole que las aguas no destruyeran sus campos. En las costas, los pescadores oraban a Ryujin antes de zarpar. Y en los festivales, las danzas del dragón serpenteaban entre los tambores, símbolo de renacimiento y gratitud. Porque el dragón japonés, a diferencia del de otras culturas, no se derrota, se honra. En su figura se cruzan las corrientes del alma japonesa, el respeto por la naturaleza, la aceptación de la impermanencia, el equilibrio entre poder y serenidad. El dragón no exige adoración, exige conciencia. Nos enseña que el agua que da vida también puede destruir, que la sabiduría consiste en conocer ese límite sin temerlo. Su imagen, siempre en movimiento, nunca fija, es una metáfora de la existencia misma.
En ella se condensa el espíritu del Japón antiguo, la belleza de lo fugaz, la fuerza de lo invisible, la calma antes de la tormenta. Quizás, en última instancia, el dragón japonés no habita los mares ni los cielos, sino la mente del hombre que aprende a mirar. Porque cuando el alma alcanza la quietud perfecta, el reflejo del agua se aclara, y en su superficie puede verse el rostro del dragón, no como algo ajeno, sino como una extensión del propio ser. El dragón, entonces, no es una criatura mitológica, es la conciencia que despierta. Es la comprensión de que el universo respira a través del agua, y que nosotros, en nuestra fugacidad, somos apenas gotas de su corriente eterna. Y así, en cada cascada que canta, en cada ola que se levanta o en cada nube que se disuelve, el dragón japonés sigue vivo. Invisible sus alas, pero inmenso su espíritu. No se le ve, pero su voz resuena en el rumor del mundo, la voz del agua, la voz del alma, la voz del dragón. Los dragones en la mitología hindú, la serpiente del cosmos y el fuego de la conciencia. En el principio no había forma, ni sonido, ni luz. Solo un océano sin límites, un silencio que respiraba en sí mismo. De esa quietud eterna emergió el movimiento, una ondulación, una espiral, un susurro que se convirtió en universo. Y esa primera ondulación fue una serpiente, símbolo del despertar de la energía. En la tradición hindú, antes del hombre, antes de los dioses, antes incluso del tiempo, existía el naga, el dragón serpiente, la forma primordial del poder divino que se enrolla y desenrolla al ritmo del cosmos. A diferencia del dragón occidental, que destruye, o del oriental, que equilibra, el dragón hindú transforma. Representa el poder de la vida que se renueva al morir, la fuerza que asciende desde lo profundo hacia lo eterno. Su cuerpo serpenteante es una metáfora del movimiento universal, de la energía espiritual que viaja en espiral desde la raíz del mundo hasta su cielo. En su esencia está la misma sabiduría que los yogis buscan en el interior del cuerpo. El Kundalini, la serpiente sagrada que duerme en la base de la columna y que, al despertar, ilumina todo el ser. Los nagas, en la mitología india, son seres híbridos entre humanos y serpientes. Viven en los Patalaloka, los reinos subterráneos, donde guardan tesoros, ríos subterráneos y antiguas verdades. No son demonios, aunque pueden ser temibles, no son dioses, aunque poseen poderes divinos. Son, como el agua que representan, ambivalentes, pueden dar vida o provocar tormentas. Su veneno no siempre mata, a veces purifica, a veces despierta. En ello se manifiesta la dualidad sagrada del universo, la destrucción como preludio de la creación. El más grande de todos los nagas es Ananta Sesa, la serpiente infinita, sobre la cual reposa el dios Vishnu durante los ciclos del universo. Su nombre, Ananta, significa sin fin, y su cuerpo se extiende más allá de la comprensión. En las edades de calma, Vishnu duerme sobre él, flotando en el océano cósmico, mientras el universo descansa. Cuando Vishnu abre los ojos, el tiempo comienza. Cuando los cierra, el cosmos se disuelve. Así, el dragón serpiente se convierte en el lecho del sueño divino, en el sostén de todo lo existente. No es un enemigo de los dioses, sino su fundamento, el símbolo del infinito que sustenta la realidad. Pero no todos los dragones del hinduismo son benévolos. En los himnos del Rigveda, el texto más antiguo de la India, aparece Vritra, el dragón de las tormentas, el que encierra las aguas y la luz del mundo. Es descrito como un ser gigantesco, envuelto en oscuridad, que mantiene los ríos cautivos dentro de su cuerpo. El dios Indra, armado con el rayo, lo enfrenta en una batalla cósmica. Al herirlo, Vritra libera las aguas, y la lluvia vuelve a caer sobre la tierra. Así, el orden triunfa sobre el caos, la vida sobre la sequía, el espíritu sobre la inercia. Sin embargo, el mito de Vritra no habla solo de una lucha externa. En su profundidad, es un relato interior. Cada ser humano lleva dentro un Vritra, una fuerza que retiene su propio flujo vital. Y cada despertar, cada acto de conciencia, es el rayo de Indra rompiendo esa prisión interna. El dragón vencido no muere, se transforma en corriente.
La batalla, entonces, no es una guerra, sino un proceso de liberación. Los nagas no son solo símbolos cósmicos, sino guardianes del mundo físico. En los templos y las aldeas, se les honra como protectores de las aguas y de la fertilidad. Donde hay un manantial, un pozo o un lago, se dice que habita un Na. En el sur de la India, todavía se conservan los Naga Kavu, santuarios sagrados en medio de los bosques, donde las serpientes son alimentadas con leche y flores. Allí, la tierra y el espíritu se reconcilian, lo divino se toca a través de lo natural. El veneno de las serpientes, en la cosmovisión hindú, es tanto fuerza destructora como medicina. Los sabios lo interpretan como símbolo del conocimiento peligroso, de la sabiduría que puede liberar o consumir. Así, el dragón serpiente representa el fuego del discernimiento, la energía que, si se domina, ilumina, si se ignora, devora. En los tratados de yoga, el ascenso de la energía kundalini es descrito como el despertar del dragón interior, la serpiente enrollada en la base del ser que, al elevarse por los 7 chakras, despierta la conciencia divina. De este modo, el dragón hindú no está fuera, sino dentro del hombre. Su cuerpo, enroscado en espiral, es una imagen de la columna vertebral y del flujo de la energía vital, prana. El fuego que exhala no es físico, es el fuego del conocimiento, del espíritu que arde sin consumir. Y así como Indra libera las aguas al matar a Vritra, el yogi libera su conciencia al permitir que la serpiente ascienda, deshaciendo los nudos de la ignorancia. También en la figura de Vasuki, otro de los grandes nagas, se revela la paradoja del dragón. En el mito del batido del océano de leche, los dioses y los demonios atan a Vasuki alrededor de la montaña Mandara y la usan como cuerda para agitar el mar primigenio, buscando el néctar de la inmortalidad, Amrita. Mientras la montaña gira, del mar emergen maravillas y venenos, tesoros y monstruos. El dragón, en el centro de todo, sufre y brilla al mismo tiempo. Su cuerpo es el eje de la creación. Así enseña que la existencia se sostiene sobre la tensión entre opuestos, que el bien y el mal no son enemigos, sino instrumentos del mismo movimiento divino. Los nagas también aparecen en los textos budistas, adoptando una nueva dimensión simbólica. Se convierten en guardianes del Dharma, protectores de la sabiduría. Cuando Buda alcanzó la iluminación bajo la higuera sagrada, se dice que el naga Mukalinda emergió del suelo y lo cubrió con su capucha para protegerlo de la tormenta. En esa imagen, el dragón se convierte en símbolo de la mente disciplinada, que protege la claridad interior frente a los vientos del deseo. En la filosofía hindú y budista, el dragón serpiente se asocia al ciclo del samsara, el eterno retorno de nacimiento y muerte. Su forma circular representa la repetición del tiempo, pero también la posibilidad de liberarse de él. Quien aprende a mirar al dragón sin miedo, quien entiende su movimiento, puede atravesar su círculo y salir hacia la eternidad. El dragón hindú no impone su presencia, la susurra. Habita en los ríos, en los sueños, en los latidos. Es el flujo del pensamiento, el calor del espíritu, la chispa de la creación. Es el eco del cosmos repitiéndose dentro del hombre. Así, la figura del dragón en la India no es un monstruo, ni siquiera un dios, sino una fuerza cósmica viva. Se le teme y se le venera, porque encarna lo que el ser humano más anhela y más teme, el poder de transformarse. No hay sabiduría sin veneno, no hay despertar sin destrucción. El fuego y el agua del dragón son las dos caras del conocimiento. En su danza eterna, el dragón hindú une los extremos del universo, lo alto y lo profundo, la muerte y la inmortalidad, el silencio y el trueno. Su respiración es el mantra del cosmos. Om, el sonido que contiene todos los sonidos, el círculo que no tiene principio ni fin. Y cuando los sabios dicen que en cada ser humano duerme una serpiente luminosa, no hablan de un mito antiguo, sino de una verdad invisible, que dentro de cada alma reposa un dragón esperando despertar. Que en el instante en que lo hace, el océano del mundo se abre, el tiempo se detiene, y la conciencia ve, por fin, que ella también es infinita. Los dragones en las culturas precolombinas, serpientes de pluma, fuego y cosmos.
En el corazón de las antiguas civilizaciones de América, mucho antes de que el eco del hierro europeo rompiera la respiración de las selvas y los templos, ya se hablaba de seres colosales que reptaban por los cielos, que se enroscaban en torno al sol, que vivían entre el trueno y la lluvia. No eran dragones en el sentido europeo, con alas de murciélago y fauces de fuego, pero sí eran su reflejo ancestral, su eco americano, serpientes divinas, guardianas del equilibrio, caminos entre el cielo y la tierra. En estas tierras, el dragón tomó la forma del viento, de la lluvia y del conocimiento. Era símbolo de creación y destrucción, de sabiduría y poder, de la unión entre lo divino y lo terrenal. La serpiente emplumada, quizás el equivalente más cercano al dragón occidental, fue el emblema supremo de esta dualidad. En ella, los pueblos mesoamericanos unieron los opuestos, el cuerpo que repta sobre la tierra y las plumas que elevan al cielo. Es la imagen del ser que trasciende su condición, que combina lo bajo y lo alto, lo físico y lo espiritual. En su figura late una filosofía profunda. Solo quien acepta sus raíces puede alcanzar el vuelo. Solo quien conoce la materia puede comprender el espíritu. Quetzalcóatl, el dragón que sopla vida. Entre los aztecas, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, fue más que un dios, fue el principio creador del orden. Su nombre, serpiente de plumas preciosas, no era un adorno poético, sino una definición metafísica. Representaba la sabiduría del cielo que desciende a la tierra, el viento divino que da forma a la palabra, el aliento que insufla vida. Los mitos cuentan que fue él quien, movido por la compasión hacia los humanos, descendió al inframundo para recuperar los huesos de las razas pasadas y con ellos modeló al nuevo hombre, mezclándolos con su propia sangre. Como Prometeo en la mitología griega, Quetzalcóatl entrega algo divino a los mortales, la chispa de la creación, la posibilidad de recordar que, aun siendo barro, llevan dentro la pluma del sol. En su imagen se unía el dragón del aire y el dragón del saber. Era dios del viento, Ejecatl, del conocimiento y de la fertilidad. Su movimiento era el soplo invisible que conectaba el corazón del cielo con el corazón de la tierra. Los toltecas lo consideraban el patrón de los artistas, los sabios y los constructores, pues creían que cada creación humana era una réplica de la creación cósmica que él había iniciado. Y, sin embargo, también era un dios que podía caer. Las leyendas narran cómo Quetzalcóatl fue engañado, embriagado, llevado al exilio, una historia de culpa, caída y redención. Se marchó prometiendo regresar en el futuro, como un dios dragón dormido bajo el horizonte. Su mito resuena como una metáfora universal del ciclo del héroe. Quien posee demasiado poder debe perderlo para renacer con sabiduría. Kukulcán y Gucumat, el reflejo maya y quiché. En los pueblos mayas y quichés, la serpiente de plumas también fue una presencia viva. Kukulcán para los mayas de Yucatán, Gucumat para los del altiplano. En ambos nombres se repite la misma idea, una serpiente celeste, símbolo de movimiento y renovación. Los mayas creían que Kukulcán descendía del cielo durante los equinoccios, cuando el sol proyectaba su silueta sobre la pirámide de Chichén Itzá. En ese instante, el dragón bajaba del cielo para tocar la tierra. Era un recordatorio visual del equilibrio entre lo divino y lo humano, un fenómeno astronómico convertido en acto sagrado. Para los quichés, Gucumat fue uno de los creadores del mundo. En el Popol Vuh, el texto sagrado de los mayas, se describe como junto a Tepeu, el pensador, dio forma a la tierra y ordenó las aguas. Solo el cielo existía, dice el texto, solo el mar en calma. Y entonces Gucumat habló con su compañero, que se haga la tierra. Así, la serpiente emplumada sopló el verbo que originó el mundo, como si su movimiento ondulante fuera la vibración misma de la creación. El dragón mesoamericano no es un destructor, sino un ordenador. No viene del caos, sino que lo domestica. Es el símbolo de la inteligencia creadora, la energía que estructura el cosmos y mantiene su armonía. Las serpientes del trueno y del agua. Más al norte, en las culturas indígenas de Norteamérica, también encontramos figuras serpentinas de poder cósmico. El Misipesu de los pueblos Anishinaabe, el Uctena de los Cherokee, o las serpientes del trueno que habitan en los lagos y montañas,
Son seres híbridos, mitad serpiente, mitad dragón, revestidos de escamas y fuego. El Uktena, por ejemplo, era una serpiente gigantesca con un cristal mágico en la frente. El Ulunsuti, capaz de conceder visión sobrenatural a quien lo poseyera, aunque a costa de la vida. Así, este dragón de las Américas encarnaba el peligro del conocimiento, el fuego que ilumina o consume según la pureza del buscador. En la tradición de los navajos y opis, las serpientes del trueno controlaban la lluvia. Vivían bajo la tierra o en el fondo de los ríos, y cuando se agitaban, desataban tormentas. En sus relámpagos brillaban las escamas del dragón celeste, y en el sonido del trueno rugía su voz. Estas criaturas simbolizaban una verdad esencial para los pueblos nativos. La naturaleza está viva y consciente, y sus fuerzas, aunque temibles, son sagradas. Invocar al dragón del trueno o a la serpiente del agua no era un acto de superstición, sino una forma de diálogo con la energía del mundo. El dragón andino, la serpiente del origen. En los Andes, la figura del dragón adoptó formas más telúricas, más cercanas al fuego interior de la tierra. Los quechuas y aymaras hablaban de Amaru, una serpiente gigante que vivía en los ríos y volcanes, y que podía cruzar el cielo como un cometa ardiente. El Amaru era mediador entre el mundo de los vivos y el de los dioses, capaz de moverse entre los tres planos del cosmos andino: el Anampacha, el cielo; el Caipacha, la tierra; y el Ucupacha, el inframundo. Su cuerpo ondulante era el camino mismo que unía esas realidades. Cuando llovía o temblaba la tierra, se decía que Amaru ascendía o descendía, moviendo las energías del mundo. En algunos mitos, de su danza nacen los ríos; en otros, su furia crea los terremotos. Así, como los dragones orientales, el Amaru era fuerza de equilibrio, portador de vida y destrucción al mismo tiempo. La imagen de Amaru se repite en tejidos, cerámicas y muros incas, donde su cuerpo bicéfalo, una cabeza en cada extremo, simboliza el ciclo eterno de nacimiento y muerte, ascenso y caída, luz y oscuridad. Era también emblema de sabiduría ancestral. Los chamanes y sacerdotes decían que el Amaru podía enseñar los secretos del mundo subterráneo a quienes eran dignos de escucharlos. No muy diferente del dragón que custodia el conocimiento prohibido en los mitos de Asia y Europa. El espíritu del dragón en América. En el fondo, los dragones precolombinos, esas serpientes de fuego, pluma y agua, no eran simples monstruos ni divinidades distantes. Eran manifestaciones del alma del mundo. Cada uno representaba una parte del equilibrio cósmico: el viento que habla, el agua que fecunda, la tierra que nutre, el fuego que transforma. Eran símbolo del movimiento perpetuo, de la energía que nunca muere, solo cambia de forma. Y al igual que en otras culturas, el dragón americano encarnaba el poder de la transformación, la posibilidad de elevarse desde lo más bajo hasta lo más alto, de pasar del barro a la luz. En su esencia, estos dragones son metáforas del ser humano, criaturas que llevan en sí el peso de la tierra y el deseo del cielo. Son recordatorios de que el verdadero vuelo comienza con un movimiento interior, con el despertar de la serpiente que dormita en el alma, esa fuerza creativa, intuitiva, indómita, que los antiguos pueblos americanos comprendieron como pocos. Porque al final, tanto en Oriente como en Occidente, el dragón no es solo una figura del mito, es una proyección del espíritu humano, el espejo donde se refleja su poder, su miedo y su anhelo de trascendencia. Y en las selvas, los templos y las montañas del continente americano, su rugido sigue resonando, mezclado con el viento y la lluvia, recordándonos que todo lo que vive lleva dentro una chispa de dragón. Los dragones en la mitología egipcia, el caos, la eternidad y la serpiente del sol. En las arenas eternas del Nilo, donde la vida florecía al compás del río y del sol, también se tejieron historias de dragones. No los de alas de fuego ni los que custodian tesoros, sino seres de un poder más profundo, más primitivo, serpientes cósmicas que habitaban el abismo entre la luz y la oscuridad. En Egipto, el dragón no era tanto un enemigo externo, sino una fuerza primordial que formaba parte del orden del universo. Era el caos eterno que debía ser contenido para que el mundo siguiera respirando. Su figura no era la del monstruo vencido,
sino la del adversario necesario, el eco oscuro que da sentido al amanecer. Apophis, la serpiente del caos. El más temido y reverenciado de todos fue Apophis, Apep en egipcio, el dragón del caos, la serpiente infinita que habitaba las profundidades del Nal, el océano primordial que existía antes de la creación. Apophis no nació del mal, sino del desequilibrio que inevitablemente acompaña al orden. Era la sombra que se forma detrás de toda luz. Cada noche, cuando el dios Ra navegaba por el inframundo en su barca solar, Apophis emergía de las aguas oscuras para atacarlo. Intentaba devorar al sol, apagar su fuego, devolver el mundo al silencio anterior a la creación. Y cada noche, los dioses, los muertos justos y los hechiceros del faraón se unían para ayudar a Ra a vencerlo. El enfrentamiento no tenía fin. Al amanecer, Ra triunfaba y el sol nacía otra vez. Pero cuando llegaba la noche, Apophis volvía a levantarse. Era un ciclo eterno de muerte y renacimiento, de orden y caos, una danza cósmica donde el dragón simbolizaba la entropía que amenaza con deshacer la creación. Filosóficamente, Apophis no representaba el mal absoluto, sino la condición necesaria del universo. Sin resistencia, no habría movimiento. Sin oscuridad, la luz no tendría sentido. En este equilibrio, el dragón se convierte en una metáfora de lo inevitable, en el reflejo del miedo humano a lo incontrolable, la muerte, el tiempo, la noche, pero también en el motor que impulsa la renovación. Así, cada amanecer egipcio era una victoria simbólica sobre el dragón, una reafirmación de que el orden, Ma'at, aún dominaba el caos, Isfet. La serpiente Mehen, el protector del sol. En el lado opuesto del espectro, el dragón también podía ser protector. En las mismas travesías nocturnas del dios Ra, junto al monstruoso Apophis aparecía otro ser serpentino, Mehen, el que envuelve. Esta serpiente divina se enroscaba alrededor de la barca del sol para defenderla de los ataques del caos. Era la serpiente del círculo, la encarnación de la protección, del abrazo cósmico que mantiene al orden dentro de su límite. Mehen era un dragón de la eternidad, símbolo del ciclo que no tiene principio ni fin. Su cuerpo, enrollado sobre sí mismo, recordaba el Ouroboros, el dragón que se devora la cola, imagen de la unidad del todo, del tiempo que se renueva constantemente. Mientras Apophis representaba la fuerza que intenta romper el orden, Mehen era la que lo preservaba. Ambos coexistían, como el día y la noche, dentro del mismo universo. Su conflicto no era moral, sino natural, el equilibrio entre destrucción y protección que sostiene al cosmos egipcio desde sus raíces. Ouroboros, el dragón que se devora a sí mismo. El símbolo del Ouroboros, la serpiente o dragón que muerde su propia cola, nació probablemente de la cosmovisión egipcia. Aparece en papiros funerarios como el Libro de los Muertos y en los templos de Dendera, envolviendo el cuerpo del dios solar. Es la imagen del universo que se contiene a sí mismo, del ciclo eterno de nacimiento y muerte, del retorno perpetuo de la energía. El Ouroboros egipcio no era una metáfora abstracta, era una enseñanza sobre la naturaleza del ser. Así como el dragón se consume para renacer, todo lo que vive está en constante transformación. La serpiente que se devora no muere, se recrea, se purifica en su propia esencia. Era, por tanto, símbolo de la autotranscendencia, de la renovación espiritual que permite sobrevivir a la muerte. Los egipcios creían que la eternidad no era una línea recta, sino un círculo, no un destino fijo, sino un flujo perpetuo. Y el Ouroboros era su imagen más perfecta, el dragón que no termina nunca, que siempre regresa a sí mismo. Serpientes guardianas y el conocimiento oculto. En los textos funerarios y mágicos de Egipto, las serpientes aparecen también como guardianas del más allá. En el Amduat, el libro que describe las 12 horas del viaje nocturno de Ra, el dios debe pasar por regiones pobladas de dragones, serpientes de fuego y guardianes con múltiples cabezas. Algunos custodian los portales del inframundo, otros protegen los secretos del renacimiento. No todos son enemigos, algunos sirven al propósito divino, obligando al alma a confrontar su miedo y su sombra antes de alcanzar la luz.
Estas serpientes son alegorías del conocimiento oculto, del poder espiritual que solo puede obtenerse a través de la prueba. Cruzar sus dominios era morir simbólicamente para renacer con una conciencia más alta. Así, el dragón egipcio no solo amenaza al sol o a los vivos, inicia a las almas en el misterio de la transformación. La serpiente como principio creador. Curiosamente, incluso el acto de la creación en Egipto está asociado con la serpiente. El dios Atum, que emergió del caos del Nan, era a veces representado como una serpiente. Cuando el universo llegue a su fin, se decía que Atum volvería a tomar esta forma y se replegaría sobre sí mismo, cerrando el ciclo cósmico. El principio y el fin, ambos enroscados en una misma figura, el dragón como alfa y omega del cosmos. Este simbolismo revela una idea profunda: la creación no nace de la nada, sino del retorno, del recogimiento del ser sobre su propia esencia. La serpiente que se enrosca no aprisiona, sino que concentra la potencia divina para hacer surgir de nuevo la vida. El dragón y la dualidad divina. La filosofía egipcia estaba construida sobre la idea de la dualidad. Todo tenía su opuesto: vida y muerte, orden y caos, luz y oscuridad, masculino y femenino. En ese contexto, los dragones, serpientes o seres serpentiformes, representaban la tensión dinámica entre los polos. Apophis y Mehen, destrucción y protección, eran dos rostros de una misma verdad. El universo solo puede mantenerse si ambos existen y se enfrentan sin cesar. En ese sentido, el dragón egipcio no era demoníaco, ni un símbolo del pecado o la desobediencia, como lo sería más tarde en el pensamiento judeocristiano. Era una parte esencial del equilibrio divino. Los egipcios no temían al dragón, lo comprendían. Sabían que la oscuridad debía existir para que la luz pudiera manifestarse, y que incluso el caos tenía su lugar dentro del orden de Maat. El dragón que respira en el tiempo. En las arenas del desierto, donde el viento silba como un antiguo himno, aún parece escucharse el eco de estas serpientes cósmicas. El dragón egipcio no custodia tesoros de oro, sino tesoros de eternidad, la sabiduría del equilibrio, la paciencia del ciclo, la aceptación del cambio. En él, los antiguos egipcios vieron reflejada la verdad de su propia existencia, que la vida es una travesía por las aguas del caos, y que solo quien mantiene su barca firme en la noche puede ver nacer el sol otra vez. Apophis ruge cada día, intentando tragarse la luz. Mehen se enrosca, protegiéndola. Y en el cielo, el Ouroboros sigue girando, recordando que todo fin es un comienzo, que el universo respira como una serpiente infinita, y que dentro de cada ser humano también duerme un dragón, el guardián del orden interior frente al caos del alma. Los dragones en la mitología africana, serpientes cósmicas y guardianes de los secretos del mundo. En el continente donde el sol cae con fuerza sobre los desiertos y las lluvias convierten la tierra en un tapiz de verdor, los dragones africanos no nacen de la fantasía de los caballeros ni de los cielos de Oriente. Allí, en las selvas profundas, los ríos que serpentean y las montañas que emergen como colosos, el dragón se manifiesta como serpiente cósmica, portador de sabiduría, fuerza y misterio. A diferencia del dragón europeo, que suele ser un enemigo a vencer, y del oriental, que equilibra el poder del hombre y la naturaleza, el dragón africano es un espejo del alma humana y de la energía del mundo, un vínculo entre los vivos, los ancestros y los dioses. Los dragones serpientes como símbolos de agua y vida. En muchas culturas africanas, la serpiente se asocia con el agua, la fertilidad y la protección de la comunidad. Entre los Yoruba, los pueblos del oeste africano, se habla de Olokun, espíritu del océano y de las aguas profundas. Aunque a menudo es representado como una deidad y no estrictamente como un dragón, su forma serpentina, su conexión con el océano y su capacidad para contener secretos y riquezas lo acercan a la figura de un dragón cósmico. Olokun guarda los misterios del agua y del origen de la vida, y su aparición puede traer tanto abundancia como destrucción. Su poder recuerda que el agua es la fuente de la vida, pero también su prueba más cruel, que todo flujo puede dar o quitar con la misma indiferencia. Entre los Congos y otros pueblos del África Central, la serpiente arcana es conocida como Mami Bata.
Aunque a menudo se la representa como mujer pez, algunas leyendas la describen con escamas relucientes y forma serpentina, una criatura que puede curar enfermedades, otorgar riqueza o llevar a la locura a quienes la desafían. La serpiente dragón aquí es mediadora entre el mundo visible y el invisible, un puente entre lo cotidiano y lo espiritual. El dragón africano, entonces, no es un monstruo a derrotar, es un guardián de lo sagrado, de los secretos que solo pueden obtenerse mediante respeto, valentía y paciencia. Los dragones y la dualidad cósmica. Al igual que en otras mitologías, los dragones africanos representan la dualidad del universo. Son fuerzas que pueden proteger y destruir, enseñar y castigar, guiar y confundir. En las culturas bantúes, la serpiente arcana conocida como Kalunga o el dragón del inframundo simboliza tanto la muerte como el renacimiento. Reside en los lagos y ríos profundos, y al igual que el mito de Apophis en Egipto, amenaza con devorar la luz de la vida si se rompe el equilibrio. Pero también puede otorgar sabiduría a quien la respeta y comprende sus reglas. La dualidad de esta serpiente se convierte en lección filosófica. La vida es un flujo constante de creación y destrucción, y solo quienes comprenden este flujo pueden acceder a la verdad. Dragones como guardianes del conocimiento y los ancestros. En el África occidental, muchas culturas creen que las serpientes dragón custodian la memoria de los ancestros. No solo habitan los ríos y lagos, sino que viven también en el corazón de la tierra y en los árboles sagrados. El dragón africano es, entonces, un conector entre generaciones, un guardián del tiempo y de la historia. Los chamanes y sacerdotes lo invocan para obtener conocimiento sobre el pasado y guía sobre el futuro. Al igual que los dragones hindúes o egipcios, representan la sabiduría que solo puede accederse a través del respeto y la comprensión de lo invisible. Dragones y transformación espiritual. Muchos mitos africanos muestran que el encuentro con el dragón es una experiencia transformadora. Quien se enfrenta a estas serpientes cósmicas sin temor y con respeto puede recibir poder, clarividencia y protección. Quien las desafía con arrogancia o codicia, se encuentra con la muerte o la locura. En este sentido, el dragón africano cumple una función muy similar al Kundalini hindú o a los dragones del Nilo. Es energía que despierta la conciencia, fuerza que revela la conexión entre el hombre y el cosmos. Entre los dogones de Mali, por ejemplo, se habla de la serpiente cósmica Nommo, que desciende desde el cielo y enseña a los hombres el conocimiento de los astros, los secretos del agua y las leyes de la vida. Nommo tiene aspecto serpentino y se desplaza como dragón, portando la sabiduría del mundo. Su historia refleja la importancia de las serpientes dragón como puente entre lo humano y lo divino, entre lo finito y lo infinito. Dragones como elementos de ritual y arte. En la tradición africana, los dragones y serpientes aparecen en máscaras, tallas, textiles y danzas rituales. Durante las ceremonias de iniciación, los jóvenes podían representar a la serpiente dragón a través de movimientos ondulantes, simbolizando el flujo del conocimiento y la energía vital. La imagen de la serpiente enroscada o serpenteando sobre el cuerpo o el suelo es una metáfora de la protección y el control de la fuerza interna. Los artistas africanos entendían que el dragón no era solo una figura decorativa, sino un vehículo de energía, un símbolo que podía invocar fuerzas invisibles y conectar a la comunidad con la naturaleza y los espíritus. Filosofía del dragón africano. El dragón africano enseña varias lecciones esenciales. Respeto al equilibrio. Como fuerza de la naturaleza, el dragón recuerda que todo exceso de poder, incluso del hombre, puede ser peligroso. Conexión con los ancestros. Custodia la memoria del pasado y el conocimiento que permite orientar el futuro. Transformación a través del encuentro. Solo quienes respetan y comprenden la fuerza de la serpiente dragón pueden acceder a su sabiduría. Dualidad de la existencia. La vida y la muerte, la creación y la destrucción, la luz y la sombra son inseparables, y el dragón encarna esa unidad. En su danza invisible por ríos, lagos, selvas y desiertos, el dragón africano recuerda que el poder verdadero no está en dominar, sino en fluir, en comprender el ritmo de la tierra y de los espíritus. Su fuerza es silenciosa, constante, omnipresente, como el latido del mundo.
el dragón africano y la humanidad. A diferencia de otras tradiciones, donde los dragones pueden ser enemigos de los hombres o símbolos de maldad, en África estos seres custodian la vida. Su poder se manifiesta en la fertilidad de la tierra, la abundancia del agua, la protección de la comunidad. También ponen a prueba a quienes buscan el conocimiento o el liderazgo, recordando que la sabiduría exige humildad y respeto. Al final, el dragón africano es un maestro silencioso. No grita, no exige, no se impone. Se mueve en las profundidades de los ríos, en la espesura de la selva y en los cuerpos de quienes se conectan con él. Su presencia inspira reverencia y reflexión, enseñando que el equilibrio entre lo humano y lo divino, entre lo visible y lo invisible, es la verdadera fuerza del mundo. Cada vez que las aguas del Níger brillan bajo el sol, cada vez que un relámpago cruza la sabana, los antiguos africanos sabían que el dragón estaba presente. No como monstruo a temer, sino como fuerza vital, el guardián que protege la vida, el conocimiento y el flujo eterno de la energía del universo. Los dragones en la tradición judeocristiana y medieval, el mal, la tentación y la prueba del espíritu. En los primeros susurros del mundo, según los textos judeocristianos, los dragones aparecen como sombras en los márgenes de la creación, seres de caos y desafío, símbolos de aquello que se opone al orden divino. Mientras las serpientes de otras culturas se enroscaban para proteger, enseñar o conectar al hombre con los secretos del cosmos, en la tradición bíblica y medieval el dragón es el opuesto absoluto, la encarnación del mal, del pecado y de la tentación. En el Génesis, la serpiente que engaña a Eva en el jardín del Edén es, en esencia, un primer dragón. Aunque pequeña en forma, su simbolismo es gigantesco. Es el principio de la rebelión, la chispa que introduce la conciencia del bien y del mal en la humanidad. No escupe fuego ni destruye ciudades, pero su lengua sutil y sus mentiras despiertan la capacidad de elección, el conflicto moral y el sufrimiento. Este primer encuentro con la serpiente anticipa la idea medieval del dragón como prueba del alma, la fuerza que separa al justo del pecador, al débil del fuerte. Leviatán, el dragón del abismo. Más adelante, en los libros proféticos y sapienciales de la Biblia, encontramos al Leviatán, la serpiente o dragón colosal que habita en las profundidades del mar. En el libro de Job, Dios lo describe como invencible, un ser que nadie puede dominar, cuya boca y fuerza son instrumentos de caos. El Leviatán no solo es un monstruo físico, es la encarnación de lo incontrolable, de los poderes que el hombre no puede comprender ni someter. Representa los límites de la humanidad frente a la divinidad, el recordatorio de que hay fuerzas más grandes que la razón o la voluntad. Simboliza también la tentación de la soberbia. Quien cree poder enfrentarlo sin humildad y sin fe, será destruido. Al igual que Apophis en Egipto, Leviatán no es un enemigo arbitrario, sino un recordatorio de la precariedad del orden frente al caos. La diferencia es que, en la tradición judeocristiana, el dragón ya no es ambivalente, está del lado del oscuro, y su victoria es moralmente negativa. El dragón en el Apocalipsis. Con la literatura apocalíptica, el dragón adquiere su forma más icónica y aterradora. En el Apocalipsis de San Juan, aparece un dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, que simboliza a Satanás y su poder sobre la humanidad. Sus alas llenan el cielo, su cola arrastra 1/3 de las estrellas, y su mirada es la encarnación de la amenaza eterna. Este dragón no solo es un enemigo físico, es símbolo del pecado, la tentación y la corrupción que acecha al alma humana. Su presencia en el cielo y la tierra recuerda que el mal no se limita a lo visible, fluye en la historia, en la política, en los deseos y pensamientos. En esta época, los dragones dejaron de ser guardianes o portadores de sabiduría y se convirtieron en pruebas morales. Cada encuentro con un dragón representaba la necesidad de valor, fe y pureza para superar la tentación y mantener la alianza con Dios. Era el dragón el que mediaba entre el hombre y su destino espiritual. San Jorge y el dragón medieval. Durante la Edad Media, la figura del dragón se consolidó en la narrativa de caballería y leyendas populares. El dragón medieval era enorme, terrible y voraz, a menudo devorando reyes, doncellas y ganado. Pero,
Como en el mito de Leviatán, su función era moral y simbólica, poner a prueba al héroe, revelar su valor y su virtud. San Jorge, el santo guerrero, se convirtió en el arquetipo del caballero que enfrenta al dragón. La leyenda cuenta que un dragón asolaba una ciudad, exigiendo sacrificios humanos. San Jorge cabalga y lo enfrenta, venciendo a la bestia y salvando a la princesa y a su pueblo. Aquí, el dragón es el mal externalizado, el pecado social y personal que amenaza con destruir lo justo. Su derrota no solo es física, sino espiritual. Representa la victoria del orden, la fe y la justicia sobre la corrupción y el temor. Los dragones medievales a menudo tenían características físicas inspiradas en la serpiente y el reptil, cuerpos alargados, escamas duras, garras afiladas y aliento de fuego. Cada elemento reforzaba la idea de peligro absoluto, de desafío que no podía ser superado sin coraje y determinación. El dragón como metáfora del alma. En la literatura y el arte cristiano, el dragón se volvió también una metáfora interna. Era el demonio que cada hombre debía enfrentar en su interior, la tentación de la avaricia, la ira, la lujuria y el orgullo. Cabalgar, mirar o vencer al dragón representaba dominar los impulsos destructivos y permanecer en el camino de la virtud. El dragón, así, dejó de ser solo un monstruo externo y se convirtió en una fuerza psicológica y moral, enseñando a través del miedo y la resistencia. Incluso en los tratados místicos y alegóricos, se describe al dragón como enemigo invisible, acechando los pensamientos y las emociones, esperando que el alma caiga en la corrupción. Dragones y símbolos de caos en la cosmovisión cristiana. A diferencia de las culturas orientales o africanas, donde los dragones podían ser sabios o guardianes, en el pensamiento judeocristiano medieval el dragón siempre simboliza el desorden frente a la divinidad. Es la fuerza que rompe la armonía natural, la encarnación del pecado original y la rebelión contra Dios. Sin embargo, esta visión no es un simple rechazo de la serpiente o del dragón, es un mensaje moral profundo. Enseña que la existencia humana está en lucha constante entre el bien y el mal, y que la virtud requiere confrontación, esfuerzo y discernimiento. Dragones en el arte y la cultura medieval. El dragón aparece en vitrales, tapices, manuscritos iluminados y esculturas góticas, siempre asociado con la destrucción, la tentación o la prueba del héroe. Cada cabeza, cada garra, cada llama que exhala el dragón simboliza un aspecto del mal, la violencia, la codicia, la mentira, el miedo. En las leyendas caballerescas, derrotar al dragón es también una afirmación del orden divino. El héroe que vence al monstruo asegura la protección de su pueblo y la paz del reino. El dragón es, por tanto, la fuerza que define la virtud. En la tradición judeocristiana y medieval, el dragón enseña que la existencia está marcada por la prueba y la resistencia. Su poder no es gratuito, es necesario para que la humanidad ejercite la virtud, para que el bien se afirme frente al mal, para que la luz tenga significado. El dragón es el recordatorio constante de que el camino hacia la trascendencia exige enfrentarse a la oscuridad, y que la valentía, la fe y la sabiduría se consolidan solo cuando el peligro es real y tangible. Así, desde la serpiente del Edén hasta el Leviatán y los dragones de la caballería medieval, la tradición judeocristiana y europea consolidó la idea del dragón como símbolo del mal, la tentación y la prueba moral, un adversario eterno del hombre que, al ser vencido, permite el florecimiento de la virtud y el orden divino. El dragón judeocristiano es, en última instancia, una figura que obliga al hombre a mirarse a sí mismo. No hay duda de su amenaza, no hay ambigüedad en su fuerza, representa todo lo que se interpone entre el ser humano y la perfección espiritual. Y en esa tensión reside su poder más profundo. El dragón no solo destruye, también enseña, revela y forja al héroe. El dragón, hilo de fuego y sombra a través de los mundos. A lo largo de los siglos y los continentes, los dragones han habitado el imaginario humano como guardianes del misterio, reflejos del poder y espejos del alma. No son iguales en todas partes, cambian de forma, de color, de intención. Pero si escuchamos con atención, descubrimos que sus rugidos y susurros forman un mismo latido, un hilo que atraviesa el tiempo y el espacio. En Grecia,
Sus ojos brillan sobre los tesoros de los dioses, desafiando a los héroes a demostrar su valor y astucia. Su mirada nos recuerda que el conocimiento y la vigilancia son armas tan poderosas como la fuerza. En las tierras nórdicas, Fafnir y Jormungandr nos enseñan que la codicia y la fuerza desmedida devoran incluso al más grande, y que la destrucción es solo otra cara del ciclo que sostiene la vida. En las colinas de Irlanda y Gales, los dragones celtas resguardan los secretos de la tierra y la memoria de los ancestros. Sus vuelos sobre montañas y ríos muestran que la fuerza no es solo violencia, sino protección, sabiduría y armonía con la naturaleza. Más al este, en Mesopotamia, Tiamat se agita entre las aguas primordiales, recordándonos que del caos puede surgir la creación, y que el equilibrio es un tesoro que siempre debe reclamarse con valentía y prudencia. En Japón y la India, los dragones surcan ríos y cielos, serpentean sobre montañas y mares, y enseñan la paciencia, la adaptación y la conexión con lo divino. Son guardianes de la vida y la lluvia, portadores de energía y equilibrio, mostrando que el poder verdadero no se impone, sino que fluye, flexible y constante, como el río que da vida a la tierra. En Mesoamérica, Quetzalcóatl y Gucumat nos recuerdan que los dragones pueden ser creadores de mundos, maestros de los hombres y custodios de la armonía cósmica. En Egipto, Apophis y Mehen simbolizan la lucha eterna entre orden y caos, entre luz y sombra, enseñando que cada amanecer es un triunfo sobre la oscuridad, pero también un pacto con ella, porque el universo no existe sin ambos polos. En África, las serpientes dragón son guardianes de los ancestros y de los secretos del agua. Enseñan respeto, humildad y comprensión. La vida no se conquista, se entrelaza con los ritmos invisibles que nos rodean. Y en la tradición judeocristiana, los dragones se vuelven pruebas del alma, tentaciones que exigen valor, fe y discernimiento, recordándonos que incluso frente a la maldad absoluta, el ser humano puede elegir la virtud y restaurar el orden. Si se escuchan juntos, todos estos dragones parecen un único espíritu que atraviesa la historia, una fuerza que enseña, desafía, protege y transforma. Son el caos y el orden, la sombra y la luz, la tentación y la guía. Son el espejo donde la humanidad ve reflejadas sus pasiones, miedos, deseos y sabiduría. El dragón no existe solo para destruir ni solo para proteger, existe para recordarnos que la vida es un equilibrio perpetuo, que la sabiduría surge de la confrontación con la fuerza y que el poder verdadero no reside en someter, sino en comprender y respetar. Cada cultura lo moldea según sus necesidades, pero la esencia es la misma, un ser que nos enfrenta a lo invisible, que nos enseña que el universo no es solo lo que vemos, sino lo que sentimos, tememos y aspiramos a comprender. Así, los dragones vuelan sobre el mundo como hilos de fuego y sombra, recordándonos que cada prueba, cada conocimiento, cada triunfo sobre la oscuridad es un paso hacia la totalidad del ser. No importa si son serpientes cósmicas, guardianes de tesoros, fuerzas del caos o adversarios del alma, todos son el eco de lo eterno, la voz del universo y la llama que impulsa al hombre a crecer, explorar y trascender. Y al final, cuando miramos al cielo nocturno o al reflejo de un río, podemos sentir que el dragón sigue ahí, más allá del mito, más allá del tiempo, enseñándonos que la vida y el espíritu humano son, como él, infinitos y misteriosos, y que en cada uno de nosotros habita un dragón que espera ser comprendido. Y así, entre el murmullo de las montañas y el eco de los vientos antiguos, concluye el vuelo de los dragones, los guardianes eternos del misterio y la creación. Has escuchado al narrador nocturno. Si esta historia encendió algo en ti, deja que el espíritu del dragón siga habitando tus sueños, la fuerza que protege, la sabiduría que observa, el fuego que transforma. Cierra los ojos, respira y recuerda, aunque el mundo olvide sus alas, los dragones aún duermen bajo nuestra piel, esperando el momento de volver a despertar.